Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 58 del podcast Andalusian Spanish to Go, el podcast para estudiantes de nivel intermedio y avanzado que quieren mejorar su español a través de contenido auténtico e interesante y sobre todo escuchando un acento muy peculiar de la lengua española, el andaluz. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, me presento. Yo soy Antonio, profesor de español y también fundador de Spanish with Antonio, una plataforma con la que pretendo ayudar a estudiantes que, como tú, sienten pasión por la lengua y cultura española. Antes de empezar, te recuerdo que puedes descargarte gratuitamente la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios de este podcast. De esta forma podrás aprovechar al máximo todo el contenido que te dejo aquí y aprender el doble. Te dejo el enlace para descargarte esta transcripción en las notas de este episodio o si estás escuchando este episodio en YouTube, en la descripción del vídeo. En alguna ocasión te he contado que antes de que la enseñanza de español se cruzara en mi camino, mi sueño era el de ser un intérprete en algún organismo internacional como la ONU o la Unión Europea. Un trabajo que me permitiera estar en contacto con lenguas constantemente y trabajar en un ambiente internacional. De este sueño te hablo más en el episodio 56. Si aún no lo has escuchado, guárdatelo para después de escuchar este. En fin, que siempre me ha fascinado el mundo de la interpretación. Y para ser intérprete, que por si no queda claro, es esa persona que traduce oralmente lo que otra dice en otro idioma, primero has tenido que ser un muy buen estudiante, porque para hacer este trabajo necesitas un nivel más que avanzado de las lenguas que estudias. Por eso, en el episodio de hoy nos acompaña Vicky, una intérprete profesional que nos va a hablar un poquito sobre esta profesión y sobre todo nos va a dar técnicas que ella usa en su trabajo y que te ayudarán a ti también como estudiante de español. Si eres un friki de los idiomas como yo, quédate escuchando este episodio. Y si no, pues también que seguro que aprendes algo. Muy buenas, Vicky. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Antonio, pues muy bien, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias a ti por venir. Para empezar, yo quiero que la gente te conozca un poco y sobre todo conozca tu camino hasta convertirte en intérprete, que no son uno ni dos días, imagino. Así que vamos a empezar como se debe, por el principio. ¿Cuánta lengua hablas y cómo las aprendiste? Que esto también puede ser interesante. Vale, pues a ver, voy a hacer una distinción porque es verdad que yo tengo como estándares muy altos cuando considero lo de cuántas lenguas hablas, que Ujú. viene un poco por el defecto de profesión y luego hablaremos de ello. Como tal, bien, que yo considere que las hablo bien, cuatro, incluyendo mi lengua materna, el español. Entonces, estas serían, aparte del español, el inglés, el francés y el italiano. Y ahora contaré cómo las he aprendido. Y luego considero que hablo, o sea, entiendo un poquito y me puedo defender en alemán y en portugués. Pero yo Chapurreas, no, ¿no? Como es solemos decir. chapurreo, sí, más el portugués porque al final, bueno, pues es más fácil siendo española, ¿no? Y hablando además, por ejemplo, pues italiano y francés. El alemán es un pelín más complicado, así que digamos que esas dos, bueno, puedo entender cositas y puedo pedir cositas. Y ahora pues cuento un poco cómo las he aprendido. Por ejemplo, el francés, yo tengo que decir que he tenido bastante suerte porque, bueno, pues por motivos familiares he vivido mucho en el extranjero. Entonces, el francés lo aprendí con 3 años, mi familia se mudó a Francia y yo, pues bueno, pues con 3 años me empecé en un colegio francés y aprendí francés. No sé decirte cómo, o sea, yo sé que un día llegué a casa Y y me ahora dijo mi francés. madre, sí, me dijo mi madre, y me hablabas en francés y claro, o sea, al final cuando somos niños, ¿no? Pues sabemos que somos esponjas y con 3 años, pues es que básicamente la aprendí como mi lengua materna, básicamente. Y de hecho, luego mis padres fueron los que, claro, me hablaban en español en casa, pues me leían en español, porque si no, yo todo lo que recibía era pues francés.
Y luego el italiano y el inglés me pasó algo parecido, y es que también pues me mudé a Italia con 11 años y mis padres, bueno, pues me decidieron matricularme en un colegio bilingüe, que era italiano e inglés. O sea, tú imagínate, yo llego ahí, yo hablaba El español y popurrí. francés. Es claro, yo hablaba español y francés y me encuentro en un colegio italiano e inglés, que yo miré a mis padres y dije, ¿en serio? Pero bueno, a día de hoy la verdad es que lo agradezco porque sí que es verdad que nada, pues no me quedó otra, ¿no? Yo siempre digo que estos son idiomas que yo aprendí por necesidad, porque evidentemente pues vivía en el país y es que no me quedaba otra. Y el inglés, pues al final todas las asignaturas del colegio eran en inglés. Entonces, nada, yo recuerdo que ahí yo pues como que estudiaba y medio me traducía lo que iba estudiando hacia español y poco a poco pues intenté ahí, digamos, aunar todos estos idiomas. Y ya luego alemán y portugués sí que han sido decisiones propias, o sea, eso no ha sido por necesidad, sino ha Tus sido por padres no te han gusto. llevado a Alemania y te han metido en una escuela, No, ¿no? ya está, no, 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 no. No me hubiese venido mal. A día de hoy digo, tendrían que haberme llevado a un colegio alemán también. Pero Mm, claro, pues son las que más me flojean, porque las conozco claro. mucho menos. También quiero que nos digas, a ver, dices que aprendiste estas lenguas un poco por necesidad y es verdad que de forma muy natural, ¿no? Como se debería aprender prácticamente una lengua, como se aprende una lengua materna. Pero imagino que después de ese contacto nativo, natural con la lengua, tú has estudiado esas lenguas. O sea, no te ha bastado con, bueno, pues yo me fui a Francia con 3 años y ya soy intérprete, porque esto es un gran mito y creo que estaría bien desmontarlo, ¿no? Sí, o sea, yo siempre digo que las lenguas son muy desagradecidas. Con esto quiero decir que evidentemente yo tuve esa suerte, ¿no? De pues ir a un país, aprender el idioma de forma nativa, pero claro, yo siempre digo, por ejemplo, el francés yo lo aprendí con 3 años, estuve de los 3 a los 6. Esto quiere decir que mi acento era perfecto, era nativo, pero mi vocabulario era el de una niña entre los 3 y los 6 años. Claro, eso no me sirve para interpretar a día de hoy como intérprete, ¿no? Entonces, luego sí que es verdad que mis padres, además, esto lo hicieron muy bien, ¿no? Que cuando yo volví a España siempre me apuntaron a clases particulares con profesores nativos para que no perdiese precisamente el idioma. Y Mm, luego, por supuesto, yo estudié lenguas modernas y traducción y luego pues hice un máster de interpretación y a lo largo de toda mi vida académica y profesional yo sigo estudiando idiomas. O sea, claro. pues el francés, pues empecé, claro, a leer literatura francesa más elevada. Luego tenía asignaturas de francés en la carrera. Entonces, claro, yo seguía aprendiendo porque mi vocabulario era muy reducido. Con el italiano me pasa algo parecido. Yo estuve de los 11 a los 14. Eh, de nuevo, acento nativo, ningún problema, pero es un vocabulario de un adolescente, que ahora Claro. sí que obviamente ahora lo he ampliado mucho más, ¿no? Pero yo he tenido que seguir haciendo un trabajo constante de, pues, aprender terminología, escribir con un registro mucho más elevado, continuamente, pues, leer noticias, ver series, leer literatura. Y el inglés sí que es verdad que, por ejemplo, bueno, viví en Inglaterra también, pero ya ahí sabía inglés, me ayudó a mejorarlo, pero el inglés es algo que yo siempre he aprendido de forma académica, con lo cual Mm. el inglés me pasaba al contrario. Yo tenía mucho vocabulario académico y de repente no sabía cómo se decía albornoz, ¿sabes? Eso es un clásico. Entonces, claro, es como yo te podía hablar en un lenguaje elevadísimo y de repente hacía un discurso en el que hablaban de etiquetas de ropa y yo, ¿cómo se dice etiqueta de ropa en inglés? Entonces, pues sí, constantemente hay que estudiar los idiomas. Claro. Y me gusta que lo hayamos dicho porque creo que los oyentes se van a sentir identificados con alguna de estas modalidades, ¿no? En las que tú has aprendido el idioma, porque no siempre es me voy al país y listo, sino que hay una formación detrás, por supuesto, ¿no? Vale, yo ya he contado en alguna ocasión aquí en el podcast que yo también quería ser como tú. Yo quería ser intérprete. Y de hecho, Vicky y yo nos conocimos en una clase de interpretación bilateral cuando estábamos en Inglaterra, ¿no? Ese año que viviste en Inglaterra fue el que yo también viví, porque hicimos nuestro Erasmus allí. Pero yo me desvié un poquito de ese camino. En tu caso, ¿tú siempre has tenido claro que querías ser intérprete? ¿Esta infancia que has tenido tan internacional te ha influenciado, en cierta forma?
Pues la verdad es que diría que sí, o sea, ahora te explico un poco mi proceso, pero yo como que siempre, o sea, yo siempre he sabido que quería ser intérprete, pero yo no tenía ni idea de lo que era ser intérprete, claro. Claro. Entonces, aquí va el proceso. Sí que es verdad que, claro, pues un poco por mis circunstancias vitales, los idiomas siempre han estado en mi vida y aparte, pues se me daban bien y me gustaban. Creo que eso es muy importante, ¿no? Que yo tenía realmente una gran pasión por los idiomas, porque tengo amigos o incluso, por ejemplo, mi hermana que ha vivido lo mismo que yo, pero a lo mejor pues no le apasionan tanto. Lo mío es que es pasión por los idiomas. Entonces, cuando tuve que elegir la carrera, yo, bueno, pues me matriculé en lenguas modernas y traducción, por lo que en mi carrera, de hecho, no teníamos interpretación. Había una asignatura de interpretación en tercero y aparte, pues la que hicimos de Erasmus, o sea que yo realmente en toda la carrera hice una asignatura de interpretación Claro. y encima bilateral, que no es la modalidad principal a la que me dedico ahora. Entonces, claro, pero yo dentro de mí algo me decía que a mí lo de traducir sí está bien, o sea, traducción escrita vale, pero a mí me gusta hablar. Y yo tenía como un poco la mente esa imagen del intérprete en Naciones Unidas, Claro. viajando, maleta para acá, para allá, todo como muy elegante, muy glamuroso. Y entonces yo decía, ay, pues yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero como hablar al mismo tiempo y me llamaba mucho la atención. Y bueno, después de la carrera, pues inmediatamente me matriculé en el máster de interpretación de conferencias, pero yo siempre lo digo, o sea, luego me encantó, ¿eh? Pero yo no sabía realmente a lo que me estaba enfrentando. Total, ¿eh? Es Porque que luego hay mucho detrás, eso, pues no es lo que tú dices, ¿no? De he vivido no sé cuántos años en un país, hablo el idioma, con lo cual yo ya puedo interpretar. No, de no. hecho, ese fue uno de los motivos por los que yo me desvié. Sí que me gustaba, ¿eh? Yo creo que habría podido ser un buen intérprete, Yo creo que hubiese pero... sido un buen intérprete. Gracias, gracias. Pero requiere muchísimo sacrificio, ¿eh? Es duro, es la formación que tienes que tener, es el control de los nervios que tienes que tener, que ya hablaremos de esto, ¿no? De hecho, hay Sí. muchas similitudes con el ser estudiante y presentarte un examen, por ejemplo, ¿no? Ahora Bueno, sí, sí, o sea, ahora lo hablamos, pero yo siempre digo, estoy en un examen continuo, constante, total, y además peor, constante. porque, bueno, con clientes que tienes que, a los que les tienes que cobrar, ¿no? Pero bueno, volviendo a esta imagen que tenías del intérprete, ¿no? Dices, bueno, pues esa persona que está todo el día viajando, maleta por aquí, por allá. Eh, ¿Ha cambiado mucho la idea que tenías preconcebida de qué es ser una intérprete a tu realidad hoy en día, a tu día a día? Pues sí y no. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, claro, cuando tú tienes esa imagen del intérprete, que yo tenía en mi mente, ¿no? Del intérprete glamuroso que viaja, no sé qué, no ves todo lo que hay detrás. Claro, no ves todas esas horas de estudio, el estrés, la tensión, el cansancio por viajar también, porque eso también hay que hablar de ello, y sobre todo toda la parte de estudio, que yo siempre además digo que es muy importante, o sea, es un gran porcentaje del trabajo del intérprete todo el estudio que hay detrás. Es decir, nosotros no vamos un día a la conferencia, hacemos nuestras, yo qué sé, 4 horas de interpretación o 6 y nos vamos a casa. O sea, ese trabajo es el que el cliente ve, pero Ujú. antes de eso hay muchas, muchas horas de estudio y de dedicación, que ahora hablaremos de eso. Y tengo que decir que luego en los trabajos que yo he hecho como intérprete, algunos sí se han correspondido con esa imagen glamurosa, ¿no? Que yo me imaginaba y es verdad que ha habido algunos, pues, por el tipo de conferencia o el tipo de cliente, en el que dices, jo, qué guay, ¿no? Interpretar aquí, ¿Qué es lo así en más hoteles chulo muy que has buenos. hecho? Así. Uf, pues, a ver, yo he interpretado, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Entonces, pues una vez yo estaba trabajando para una asociación europea y pues pude interpretar en el Parlamento y eso la verdad es que fue como, jo, qué bonito. Eso me gustó mucho. Y luego pues también he tenido otros eventos en los que pues he interpretado en temas de fútbol, por ejemplo. Y claro, además ves a personalidades que tú conoces, y eso que yo no soy súper, vamos, no soy muy de fútbol, pero sí que es verdad que también interpretar para gente, digamos, pues eso, famosilla, es chulo. Ya, Para gusta. escritores, a mí me encanta interpretar sobre literatura, porque me gusta mucho la literatura,
Entonces, en alguna ocasión he podido interpretar también para escritores que yo había leído, entonces eso ya, bueno, me Wow. encantó. Pero he de decir que estos a lo mejor son los eventos glamurosos, pero por ejemplo, hace no mucho interpreté en una fábrica, en una papelera, y claro, pues imagínate mi glamour vestida, pues no sé, con el casco este de las obras, unos zapatos feísimos y un chaleco amarillo y con tapones en los oídos. Bueno, eso fue súper difícil. Con Wow. tapones en los oídos porque te tienes que proteger los oídos y tienes que interpretar. Y bueno, Wow. eso, pues poco glamuroso, poco. Pero aparte también como que la situación en su conjunto decías, jolín, qué difícil, porque aquí no estoy en mi cabina tranquila, Es a gusto, que surrealista nadie me realmente, ¿no? O molesta. sea, No, no, claro, yo ahí viendo máquinas de cómo se hace el papel, encima pues eso que la pulpa mojada huele fatal, entonces era todo como... Pero por eso te digo, ¿no? Que hay mm, interpretaciones que sí se corresponden, pero luego, oye, hay otras que no dejan de ser interpretar y es un trabajo muy bonito también, pero que el contexto a lo mejor pues es uno que no nos imaginábamos. y sobre todo, bueno, lo más importante, ¿no? Que hay mucho detrás de ese examen final al que tú hacías referencia, ¿no? O sea, la interpretación es el examen, pero tú Eso has es, tenido que empollar lo más grande para ser capaz de hacer bien ese examen, ¿no? Realmente. sí, Y precisamente por eso también te he traído aquí, porque sé que un intérprete, yo también me formé parcialmente para ello, entonces sé que es ser estudiante de por vida, ¿no? Que es lo bonito y un poco también lo engorroso, en cierta forma, ¿no? Sé que hay muchísimas técnicas para, no sé, por ejemplo, incorporar vocabulario sobre temas concretos, como tú decías, de fiscalidad, para tomar notas, que eso es una pasada, siempre lo he visto otro mundo. algo, otro mundo, para también familiarizarte con acentos, para ganar seguridad, en fin, son muchos los aspectos, ¿no? Pero tú entonces, cuéntanos cómo te preparas para un encargo específico y qué haces, por ejemplo, para controlar los nervios y la inseguridad, ¿no? Sobre un tema, por ejemplo, la fiscalidad, que es un tema que a ti te viene y nunca lo habrías imaginado, ¿no? Pues, ¿cómo me preparo para un encargo? Mira, lo más importante, y esto es algo que nosotros siempre les pedimos a los clientes, es que nos manden documentación, porque es la base de nuestra preparación. Es decir, yo, si a mí me dices, voy a hablar sobre fiscalidad, bueno, esto en concreto es como muy general, ¿no? Pero aunque me digas, voy a hablar sobre las pensiones en España, vale. Em, las pensiones en España es muy amplio. O sea, lo importante siempre es como acotar mucho el estudio, porque hay veces que sí, tenemos 3 semanas para prepararnos, pero hay veces que tenemos 2 días, porque llega el Mm, encargo de forma urgente o lo que sea. Entonces, yo siempre, bueno, los intérpretes en general, siempre pedimos al cliente documentación. mm, Entonces, una vez yo he pedido los documentos y insistido siempre para que los manden, por ejemplo, es muy importante tener pues el orden del día de la reunión o el programa de la conferencia. ¿Por qué? Porque yo con eso ya veo los temas concretos que se van a tratar. Y no solo eso, sino que veo los oradores. ¿Quién va a hablar? Porque al final mm. yo voy a ser la voz de esa persona. Entonces yo para prepararme una de las primeras cosas que hago es investigar a esos oradores en Internet. Entonces, Stalkear, ¿no? Como eh, se suele decir sí, o ahora. sea, totalmente. Además me meto siempre en sus perfiles de LinkedIn que pensarán, esta chica, ¿quién será? Que me está aquí espiando. Pero siempre lo hago ¿por qué? Porque si hay, por ejemplo, vídeos en YouTube, si esas personas ya han dado otras conferencias, lo primero que hago es escucharme las conferencias por varios motivos. Uno, para hacerme con el acento del ponente. Dos, para ver cómo habla, porque cuál es, o sea, entender cuál es su estilo, ¿no? Pues si hace frases rápidas, o sea, si habla muy rápido, si hace frases cortas, largas, si se enrolla, si es buen orador o bueno. Entonces, para yo ya ir preparada ante lo que sea. Claro. Luego, por supuesto, investigo el tema. Primero hago como una lectura rápida, ¿no? Pues un poco en internet, voy a buscar sobre esto y leo para entender, porque además, por ejemplo, en el caso de la fiscalidad, yo antes de poder traducir, o sea, interpretarlo al inglés o al italiano, yo tengo que entenderlo en español. Entonces, pues me leo artículos, siempre busco además que estén explicados pues de forma muy sencilla.
Y una vez que ya digo, vale, he entendido de qué me van a hablar, y luego me hago un glosario. Pues con Excel normalmente, pues me hago mi columna de español, o de inglés o de italiano, depende del régimen lingüístico de la reunión, y ahí pues me voy apuntando todo para tenerlo. Ujú, Y los ujú. nervios, que casi se me olvida. Y los nervios, sí. Los nervios, pues mira, yo trabajo mucho con las afirmaciones positivas, esto es muy de psicología, pero a mí me sirve mucho, y ya lo empecé a hacer durante el año del máster, escribirme en un papel afirmaciones positivas, ¿no? Pues lo vas a hacer muy bien. O a lo mejor, o sea, yo me repito, yo digo, mira, cuando estoy muy nerviosa ante un encargo, digo, tú entiendes el idioma y tú hablas español o el idioma que sea. Tú eres un puente, entonces, sin ti no se entienden. Con lo cual, tú lo que tienes que hacer es tu trabajo y simplemente pues ser el puente de comunicación y que ellos lleguen a un entendimiento. Entonces, como que por un lado le quito hierro a la Mm, presión, porque digo, mira, si no me voy a quedar en blanco, porque obviamente tú no desaprendes un idioma así de repente. totalmente. Entonces, el conocimiento está. Y luego me quito hierro en el sentido de decir, tú eres un puente, es decir, eres importante, pero al final lo que estás haciendo es que dos personas se comuniquen, que además es algo muy bonito. Entonces, no sé, como que trabajo mucho esas afirmaciones mentales, intento como hablarme mucho a mí misma y decir, relájate. Y por ejemplo, eso sí que pasa a veces, ¿no? Tú estás interpretando y puede darse que haya palabras que no entiendas, que haya palabras que es que no te sale, que haya algo que no hayas entendido, muchas veces también por temas de sonido, puede pasar. Y yo entonces, durante la interpretación, me digo una cosa que es un poco como los que juegan al tenis, y mira que yo no he jugado al tenis nunca, pero he leído libros de tenis y me parece como que se puede relacionar muy bien, que es ve punto a punto. Es decir, lo que has dicho no importa, lo que vas a decir tampoco, o sea, lo que has dicho no importa, céntrate en el siguiente punto. Entonces, de esa forma, no me quedo tampoco pensando, jolín, esta Mm, palabra no la he dicho esto bien. no lo No, digo. Claro. es que no hay tiempo para pensar, es punto a punto, Fijaos, chicos, que es increíble la similitud, ¿no? Porque es exactamente igual que cuando vais a hacer un examen o incluso total. cuando vais a hablar con alguien, con algún nativo y os ponéis nerviosos, ¿no? Porque todos nos sentimos nerviosos, todos creemos que nos vamos a quedar en blanco, que no vamos a encontrar esa palabra, pero como dice Vicky, al final uno no desaprende un idioma en un momento. Hay que controlarse un poquito, confiar en sí mismo y saber que al final las consecuencias no son tan horribles, ¿no? Si te Sí, equivocas, si se te olvida una palabra. Igual. y luego algo que creo que también se relaciona con el aprendizaje de idiomas, o incluso los alumnos que se enfrenten a exámenes, por ejemplo, pues de español, ¿no? Que tendemos como a ponernos esa presión de he dicho esta palabra mal, ahora Mm, solo va a recordar a lo mejor el examinador o la persona con la que estoy hablando esta palabra mal. No, o sea, esto pasa en una interpretación. En una interpretación, al igual que en un examen de lenguas, va a haber momentos que lo hagas mal. O sea, bueno, mal. total. Que no te haya salido como tú querías. Y va a haber momentos en los que tú brilles. Entonces, yo siempre creo que hay que ver el resultado como un todo. Es decir, durante esta prestación, durante un examen, la gente no evalúa individualmente lo que has hecho, sino en conjunto, qué tal ha sido tu Claro, prestación. Y creo que eso es lo que hay que pensar. Y si algo nos ha salido mal, no pasa nada porque tenemos la oportunidad en este momento de de mejorarlo. cambiarlo, Entonces, total. pensar en qué voy a mejorar y no en qué hubiese podido hacer mejor. Eso ya después del examen, en la reflexión posterior. Claro, claro, porque de otra forma estás echando piedras sobre tu tejado, ¿no? No se está dejando Completamente. avanzar realmente. Vale, está siendo claro que para ser una intérprete tienes que ser una buena estudiante, ¿no? Y tú lo estás diciendo. Entonces, además tienes que ser una estudiante que llega a un nivel muy alto de idiomas. O sea, no nos quedamos en chapurrear un idioma, en tener ciertas bases, sino que hay que tener un muy buen dominio. Y precisamente este podcast está dirigido a estudiantes de nivel intermedio alto y sé que muchos de los oyentes ya tienen un nivel muy bueno o incluso quieren ya pues sobresalir aún más, ¿no? ¿Qué consejo le darías tú
a un estudiante, por ejemplo, de español, para que domine el idioma a un nivel avanzado y se sienta seguro con ese nivel? Vale, pues a ver, yo voy a empezar diciendo que es verdad, cuando hablamos un idioma ya a un muy buen nivel, la mejora se ve muy poquito a poco. O sea, hay una curva de aprendizaje y claro, cuando tú empiezas un idioma de cero, al principio vas así, porque dices, cualquier cosa que aprendas es más de lo que Claro, sabías, con lo cual para abajo no puedes ir, eso seguro. ¿Qué pasa? Que cuando ya alcanzas un cierto nivel, la curva de aprendizaje se ralentiza mucho. ¿Por qué? Porque ya es como que tienes que ir a mejorar como cosas muy específicas y tú no ves tanto el progreso. Y entonces eso puede ser muy frustrante. Y de sí, hecho, no es que no solo veas tanto el progreso, sino que muchas veces te da la sensación de que vuelves a bajar. Y eso es completamente normal, o sea, es parte de ese proceso. Entonces yo el primer consejo que doy, así un poco psicológico, es que no hay que frustrarse porque es completamente normal y que de hecho el que estar en ese punto y seguir avanzando o quedarse estancado es lo que marca la diferencia entre la gente que alcanza un muy buen nivel y la gente pues que ya se conforma y se queda con, bueno, pues con lo que efectivamente. tiene. Entonces, eso, que cuando si os encontráis que estáis en ese punto, que aunque de vez en cuando penséis que estáis empeorando, no. O sea, cualquier cosita que hagáis día a día es simplemente mejora, que de repente un día dices, ostras, pues sí que he mejorado, aunque yo no lo viese. Entonces, eso desde el punto de vista psicológico. Luego, desde el punto de vista lingüístico, ¿qué podemos hacer para alcanzar ese nivel superior? Yo siempre hago una diferencia entre aprender un idioma de forma activa o aprenderlo de forma pasiva. Y ambos son, bueno, podemos utilizar ambos tipos de ejercicios. Entonces, yo sí que es verdad que para llegar a ese nivel superior, creo que lo que más hay que fortalecer es el aprendizaje activo. ¿Qué quiero decir con activo? Activo quiere decir que está muy bien escuchar podcast, está muy bien ver series o leer por placer, pero eso es al final aprendizaje del lenguaje pasivo, que hay que seguir haciéndolo a lo largo de toda tu vida Totalmente. porque siempre está bien y te permite mantenerlo fresco, digamos, el Y porque idioma. tienen que escuchar este Pero, podcast, claro. y porque hay que escuchar el podcast, por supuesto. Pero, el material que se utiliza para el aprendizaje pasivo se puede utilizar para el aprendizaje activo. ¿Qué quiero decir con esto? Este podcast lo podéis escuchar en forma pasiva, es decir, en el tren y escucháis español, y luego podéis hacer un ejercicio de aprendizaje activo. Y esto quiere decir, oye, pues mientras hablan Antonio y Vicky, voy a apuntarme todas las expresiones nuevas que yo no conocía. O voy a apuntarme esta palabra y voy a buscar sus sinónimos. Eso es un aprendizaje activo. Un aprendizaje activo también es estar en tu casa, yo qué sé, pues limpiando o haciendo lo que sea, e ir diciendo, vale, ¿cómo se dice nevera en español? Bueno, claro, en este sentido, pero si vuestro idioma es otro, ¿no? Pero ir viendo las cosas de vuestra casa que normalmente no le prestáis atención y decir, ¿cómo se dice esto en español? E ir buscando activamente ese vocabulario. Entonces, para llegar a ese nivel superior, yo creo que es muy importante trabajar activamente un idioma. Y, por ejemplo, con el tema de vocabulario, algo que a mí me parece muy útil es, yo conozco determinada palabra, ¿no? Pues la palabra problema, por ejemplo, ¿no? Y buscar cómo puedo combinar la palabra problema con otras palabras, ¿no? Pues es un problema ingente, un problema, yo qué sé, drástico. En fin, ir buscando como esa Colosal. término colosal. Eso es, ir buscando como esas pequeñas colocaciones Ujú, con una palabra. Y eso ya para, claro, niveles pues superiores. claro, claro. Chicos, no sé si lo habéis hecho ya, pero hace poco saqué un ebook gratuito que se llama Cómo pasar de intermedio a avanzado. Y precisamente toda la idea principal era lo que acaba de decir Vicky, de que llegados a ese plató lingüístico que se suele llamar, ¿no? Es decir, a ese estancamiento que solemos sentir cuando llegamos a un nivel intermedio alto, ¿no? Que parece que no avanzamos, que el progreso se siente muy lento. Hay que activar la lengua, como yo suelo decir. Es decir, tienes que hacer lo máximo que puedas de forma activa.
continúa escuchando el podcast, como decía Vicky, pero añade cosas, escribe, habla, no sé, ve en el coche y ve haciendo un resumen oral, hablándote a ti mismo de qué ha ido el podcast y qué has aprendido. Esto lo hice yo el otro día, parecía tonto, quizás en el podcast, en el coche, pero No, fantástico. O estar leyendo, ¿no? Podéis, a veces es un poco fastidioso, yo lo comprendo, ¿no? Porque estás en tu tiempo de ocio, en tu tiempo libre, y no te apetece convertirlo en un tiempo de estudio. Pero para según qué, y si tenéis realmente un objetivo claro, estáis leyendo y veis una palabra que se repite ya bastante y no la conocéis, búscala. Aunque puedas seguir la sí. lectura y nada vaya a cambiar, pero búscala porque eso te va a hacer recordarla, ¿no? Yo a Y veces lo que hago, perdona, y que no te voy a interrumpir, pero yo, por ejemplo, como a mí me pasa eso, ¿no? Que me da, estoy leyendo y digo, jolín, tengo que estar buscando todo el rato la palabra. claro, Entonces, a veces lo que hago es que me las voy apuntando, pues en un post-it o en el móvil o yo qué sé, o por ejemplo, en la parte delante del libro, en lápiz, mm, me las apunto y cuando ya veo que tengo pues 4 o 5 o 6, digo, vale, momento de buscar, un momento las eso es. palabras. Entonces, así tampoco estás interrumpiendo todo el rato la lectura, pero estás haciendo un seguimiento de esas palabras. Ujú, ujú. Sí, exacto, exacto, también, para no estar constantemente sí, interrumpiéndonos, ¿no? Vale, y quiero retomar ya para terminar un aspecto que obviamente tratamos mucho en este podcast, que es el tema de los acentos. De hecho, el podcast se llama Andalusian Spanish to Go, así que tiene sentido. Y es que tú has dicho que necesitas prepararte al acento que tenga el ponente, el orador que tú vayas a interpretar. Y sé que en la interpretación esto es hiper importante, puede marcar la diferencia totalmente, ¿no? Porque si no entiendes a tu orador, mal vas. Y Vale. además, tu acento como tal puede también tener una repercusión en que los oyentes te entiendan o no. Entonces, ¿cuál es la importancia de habituarte a diferentes acentos, por ejemplo, en la interpretación? Pues como dices, yo creo que es fundamental. Evidentemente, siempre va a haber acentos que nos cuesten más y acentos que nos cuesten menos. Eso es completamente normal. Pero sí que es muy importante no cerrarse a escuchar siempre el mismo tipo de, pues, en mi caso, por ejemplo, de inglés. Además digo el inglés porque es que inglés puedes tener acentos no solo nativos, que eso es otra cosa, porque tú puedes tener oradores que sean nativos, pero es que luego tienes a los no nativos hablando en inglés. Es otro mundo. Entonces, creo que es eso, que no hay que cerrarse, porque mucha gente dice, ah, pues es que a mí me gusta más el británico o el americano, y solo escuchas eso. Y digo, no, precisamente tienes que escuchar aquello que te resulta incómodo. Por ejemplo, a mí me pasa, pues, cuando habla gente pues, de africanos en inglés, me cuesta muchísimo. Interrumpo un poquito esta charla porque, como ves, también para Vicky acostumbrarse a diferentes acentos es un requisito esencial para mejorar en un idioma y para tener un muy buen nivel. Así que te recuerdo que si quieres mejorar tu comprensión auditiva de las diferentes variedades del español, en mis cursos online Entiende el acento andaluz y Descubre España en español, hacemos precisamente eso. En Entiende el acento andaluz nos centramos específicamente en la variedad de Andalucía y en Descubre España en español tocamos los acentos de cada una de las 17 comunidades autónomas de España. Te dejo los enlaces a estos cursos en las notas de este episodio. Espero verte dentro de uno de esos cursos. Y ahora seguimos con la charla con Miki. Entonces, yo creo que es muy interesante, pues sí, escuchar distintos acentos y, por ejemplo, pues para eso siempre hay recursos, por ejemplo, en Naciones Unidas, incluso en el caso del español, pues podemos escuchar acentos no solo de España, sino también pues de toda Latinoamérica. Luego, por supuesto, dentro del español de España hay un montón de acentos y dentro del español de Latinoamérica, incluso del mismo país, hay también muchísimos acentos. Entonces yo creo que está bien, pues lo que decía, ¿no? No escucharlo solo pasivamente de ponerse un acento y escuchar, porque al final desconectamos, Mm, sino ponérselo un rato y decir, ¿qué ha dicho? ¿He entendido bien? O, por ejemplo, es muy útil escuchar estos acentos con una transcripción. En TED Talks, por ejemplo, pues escuchar un acento español
o sea, hispanohablante, me da igual de dónde sea, y ver la transcripción, porque hay veces dices, pues esta palabra la ha pronunciado así o la ha pronunciado de otra forma. Entonces, yo creo que es muy importante y sobre todo, pues eso, ¿no? Como continuamente no cerrarse a acentos, aunque nos parezcan algo incómodos para nuestra escucha. Chicos, curiosidad, otra de las claves, la Ah, bueno. curiosidad, porque si no, si te conformas con lo que ya sabes, no vas a avanzar, sobre todo cuando llegamos a estos niveles. Y además me encanta porque Vicky me ha hecho la promo. Sabéis que siempre os digo que siempre os digo que podéis descargar la transcripción de este podcast precisamente para eso, porque no es lo mismo escuchar esta conversación mientras, no sé, estáis cocinando, a poneros eh, intencionalmente a ver qué diferencias hay, por ejemplo, claramente entre el acento de Vicky y mi acento, ¿no? Que son dos variedades. No lo hemos dicho, pero Vicky viene de Madrid, aunque sea Sí. andaluza. Aunque eso es, yo siempre lo digo, soy andaluza, pero es verdad que, claro, como no he vivido, o sea, voy en verano, obviamente, pero no he vivido en Andalucía, entonces mi acento, pues es sí, de Madrid. Claro, claro, Tampoco es claro, muy claro. madrileño, ¿eh? Que luego los de Madrid me dicen que no, pero sí, Sí, digamos que es de Madrid. pero no es el estereotipo andaluz, ¿no? Pero bueno, sí, es importantísimo ese tiempo dedicado a curiosear. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por haber venido, por habernos enseñado tanto. Creo que ha sido súper guay también saber ese recorrido que hay que hacer hasta llegar a dedicarse a lo que tú te dedicas. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, yo encantada de haber venido y mil gracias por haberme dado pues tu espacio, ¿no? Para hablar de mi profesión que tanto me gusta. Y si hay alguien que esté pensando en estudiar interpretación o traducción, pues que me puede escribir sin problema y yo pues ayudaré lo que pueda. Exacto. De hecho, voy a dejar abajo en la nota del episodio las redes sociales y dónde podéis encontrar a Vicky, que también tiene un podcast, ¿vale? No está dirigido a estudiantes, pero para aquellos que ya tengáis un buen nivel, creo que puede ser también interesante. De hecho, yo estoy por allí, así que podéis escucharme en el podcast de Vicky. Pues nada, Vicky, un beso grande y nos vemos. Igualmente, hasta Chao, luego. chao. Y eso es todo. Muchas gracias por compartir conmigo y con Vicky en esta ocasión, este ratito, una semana más. Te recuerdo que puedes descargarte gratuitamente mi ebook Cómo pasar de intermedio a avanzado, de B2 a C2, en el que desarrollo muchas de las ideas de las que hemos hablado, Vicky y yo, sobre activar la lengua en los niveles altos. El enlace está en las notas del episodio o del vídeo. Espero que te sirva. Si has disfrutado de este episodio, no olvides valorar este podcast con 5 estrellas en tu plataforma de podcast favorita o también dejar una reseña si así lo deseas. Pero sobre todo, lo más importante, no olvides recomendarlo a otros estudiantes que conozcas y que vayan a disfrutar y aprender con este contenido. De esta forma, ayudas a que este podcast crezca y a que muchos otros estudiantes puedan disfrutar también de él. Muchas gracias de nuevo por estar ahí y nosotros nos vemos próximamente en un vídeo de YouTube o en un episodio del podcast. Hasta entonces.